Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nuestro Dios una vez más por su misericordia, por su gran amor, por sus cuidados, por la gran bondad para con nosotros, por su provisión. Cada día podemos experimentar la misericordia, el amor y el cuidado del Señor tiene para cada uno de nosotros. Una vez más, bienvenidos a este culto de estudio bíblico. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 3. Para eso les voy a invitar entonces, mis amados hermanos, que elevemos una palabra de oración a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y tu presencia en esta mañana, en esta noche, Señor. Te damos gracias por la vida que nos has regalado. Gracias, oh Dios, por cada bendición derramada sobre nosotros. Gracias, oh Señor, por tus cuidados y por la vida de tu iglesia, Señor. De una manera muy especial estamos dándote gracias hoy, Señor, por cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico y por sus familias, rogando tu cuidado y tu protección y bendición sobre cada uno de nosotros. Rogamos que nos bendigas en esta hora, Señor, y que a través de tu palabra nosotros podamos ser animados, confortados, alentados y edificados, oh Dios. Oramos, Señor, en el nombre soberano de Jesucristo, tu Hijo, y te damos muchas gracias. Amén. Quiero invitarlos a mis hermanos que puedan tener ahí en sus manos sus signarios, y los que no, los que se lo sepan, entonces cantamos el himno número 160. Día feliz. Cantemos. Día feliz, cuando escogí servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Halle más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí.
salud de mi alma enferma fue. Definitivamente, mis amados hermanos, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que estar en la presencia del Señor. Y no hay actividad que dé mayor satisfacción que servir a nuestro Dios. Hoy de igual manera estamos dando gracias al Señor por quien en vida fuera el reverendo Hagin, quien fue fundador de la misión OM. Ayer partió a la presencia del Señor a recibir los honores de parte del Dios que le salvó, a recibir los honores de parte del Dios que le utilizó. Oramos para que el Señor de igual manera fortalezca a la familia OM y fortalezca de igual forma y consuele a la familia del reverendo Hagin. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Vamos a leer una vez más los versículos 9 hasta el 20. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su palabra. Entonces, mis hermanos, amados y amigos, continuamos entonces hoy con nuestro estudio bíblico basado en la carta a los Romanos. Hoy estaremos tratando los versículos 19 y 20, cerrando esta sección de las Sagradas Escrituras. Los versículos 19 y 20 se refieren particularmente a la nación judía que tenía la ley, porque el apóstol claramente aplica el pasaje 9 hasta el 18 tanto a judíos como a griegos, diciendo que todos están bajo pecado. Pero en los versículos 19 y 20, que vuelvo a leerlos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en estos dos versículos, el apóstol Pablo se dirige directamente a los poseedores de la ley. ¿Quiénes eran los poseedores de la ley? Los judíos, con el fin de coartarles su posible escapatoria de la denuncia general de la Escritura en contra de los judíos y griegos, que se inicia con el versículo 9. Recuerden que en el versículo 9 hay una declaración de 14 acusaciones que Dios hace al hombre de manera general. De modo que dice el versículo 20, fueron cerradas
todas las bocas. Los hombres viven hablando de todas sus propias virtudes, o de la maldad de los demás, o de ambas cosas, como el fariseo que encontramos en Lucas capítulo 18. Lucas 18 nos habla de un caso particular, la parábola del fariseo y el publicano. 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gane. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis amados hermanos, pero la narración de la historia moral de la raza humana del capítulo 1 de Romanos, los severos principios justos del juicio de Dios que no toma en cuenta los altos conceptos que el hombre tenga de sí mismo, ni sus prácticas religiosas, del capítulo 2 de Romanos. Y ahora, con las 14 declaraciones de la Escritura en cuanto a toda la culpable raza humana, con la doble convicción de los judíos, no solo como pecadores, sino también como transgresores de la misma ley en la que se gloriaban. Con todo esto digo, se cierran las bocas vanas de los hombres, porque todos ellos son traídos a la presencia de su juez, y a la sentencia de culpabilidad cae sobre todos. No que hayan sido traídos para ejecutar sobre ellos su merecido castigo, sino para que puedan callar mientras Dios, su juez, anuncia que Él mismo ya ha tratado el pecado del mundo sobre la base de una ofrenda por el pecado, Jesús, su propio Hijo, a quien exhibió en la cruz como justo punto de reunión entre Él en toda su santidad y el pecador en todo su pecado, por medio de una fe sencilla en la sangre derramada de nuestro Redentor. El versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo declara lo que la ley no puede y lo que la ley puede hacer. Primero, ninguno será declarado justo delante de Dios por las obras de la ley. Y segundo, el papel de la ley de Dios es más bien hacer conocer a los hombres su pecado y por lo tanto su necesidad de una salvación que no puede proporcionar la ley. En este versículo 20 entonces encontramos la declaración divina, que es con mucho la más difícil que hasta hoy hemos visto en toda la epístola, para que se rinda a ella el corazón humano. Encontramos que aún los sin ley o gentiles que no tienen la ley, según Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A través de toda la historia, se mantienen tan aferrados a sus propias ideas acerca de lo que es recto y de lo que aplaca a los demonios que adoran, que lucharán desesperadamente por defender sus convicciones, como lo vemos en Hechos 14, versículo 8 al 23, cuando el apóstol Pablo se encuentra en Listra. Y cierto hombre, de Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Encontramos también otra situación similar en el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo está en Efeso. Cuanto más dificultosa se hace la tarea al tratar con los que, como los judíos, saben que poseen una revelación directa de Dios: esto harás, esto no harás, y el que hace tales cosas vivirá por ellas. Cuando el apóstol dijo a los atenienses que había observado que eran muy religiosos, pero que desconocían a Dios, el Creador, quien había levantado entre los muertos a uno que sería juez en justicia, unos se burlaban y otros decían: te oímos acerca de esto otra vez. Si los hombres salen con gran trabajo de la insensatez de la idolatría, cuánto más grande la labor de persuadir a los hombres su confianza en una ley santa que saben que fue dada por el Dios verdadero desde el cielo,
en cuyo cumplimiento descansan todas sus esperanzas para la eternidad. Justamente, del mismo modo, se ha colocado la cristiandad para defender a sus convicciones religiosas, nombres, doctrinas y ordenanzas de las escrituras falsamente explicadas. Se han apoderado de las convicciones de los hombres de tal manera que es más difícil despojarlos de su posición que a los mismos paganos. Sabemos, por ejemplo, por la Escritura, que los días, meses, estaciones y años no pertenecen en lo más mínimo a la posición cristiana, sino que son de origen judío o de origen pagano. ¿Qué parte de las Escrituras, qué parte de las cartas, de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento se encuentra algo así como Navidad, Cuaresma, Semana Santa? Todo el calendario de la iglesia, las formas, el ritualismo, el confesionarismo, el culto o el clero, en ninguna. Sin embargo, probemos siquiera una vez arrancarlas de aquellos en cuyo corazón se han arraigado, porque sus esperanzas están ligadas a esas falsas tradiciones. Solo los que enseñan, y aún ellos con extrema dificultad, repito, solo los que Dios enseña, y aún ellos con extrema dificultad y constante vigilancia, escapan de poner la esperanza en la ley. Porque la pregunta que siempre salta a la conciencia es: si de nada me sirve guardar la ley de Dios para justificarme en sus ojos, entonces, ¿por qué la dio? Y esta dificultad se agranda tanto más cuanto se descubre la excelencia de la ley, porque nuestro raciocinio considera que la ley es justa, santa y buena, y sabemos de igual manera que Dios habló todas estas palabras de la ley. Por consiguiente, el único alivio del corazón es oír la palabra de Dios en cuanto a 7 preguntas que nos vamos a hacer hoy, pero que serán contestadas a lo largo de la carta a los romanos. La primera pregunta: ¿a qué nación dio Dios la ley? Segunda pregunta: ¿por qué la dio? Tercera pregunta: ¿cuál era el ministerio, el oficio de la ley? Cuarta pregunta: ¿cómo fue abrogada o anulada por otro principio enteramente diferente? Quinta pregunta: ¿qué quiere decir las palabras bajo la gracia? Sexta pregunta: ¿cómo el andar en el Espíritu se sustituye por el andar según los preceptos eternos? Y una séptima pregunta es: ¿cómo es que el estado justo de la ley se cumple solo en los que no están bajo la ley? Ahora bien, es obvio que para sacar a los hombres de sus falsas esperanzas en su obediencia a la ley, deben aclarársele los 3 puntos siguientes. 1. Que la ley, una vez quebrantada, solo puede condenar. 2. Que aun cuando los hombres fueran capaces de principiar a guardar perfectamente cualquier ley de Dios, esto no les valdría por su desobediencia pasada
o para quitar la culpa presente. Y 3, que el guardar la ley no es el medio dado por Dios para alcanzar la salvación o la bendición. Entonces, en relación con el versículo 20, solo enfatizaré el tercer aspecto, porque en él se insiste en este versículo, que lo vuelvo a leer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado viene por la ley. Primero, por revelar lo que Dios aprobó en el hombre y lo que no aprobó o prohibió. Segundo, por inducir al hombre a intentar obedecer. Y tercero, por condenarle por no obedecer. Óigame bien, repito esto, hermano. El conocimiento del pecado viene por la ley. Primero, por revelar lo que Dios aprobó en el hombre y lo que no aprobó o prohibió. Segundo, por inducir al hombre a intentar obedecer. Y tercero, por condenarle por no obedecer. En el resto de toda la carta, comparada con otras escrituras, contestarán plenamente las anteriores 7 preguntas que nos hemos formulado, pero convendrá tal vez dar una ojeada más a las preguntas 2, 3 y 4. La 2 es ¿por qué la dio? La tercera, ¿cuál era el ministerio de la ley? Y la cuarta, ¿cómo fue abrogada o anulada por otro principio enteramente diferente? En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué Dios dio la ley? Llamo la atención aquí, como en otros lugares, el hecho de que en su parecer, en su proceder con Abraham, oiga bien, y a la verdad con los patriarcas, no existió la ley, sino simplemente la promesa. Vemos claramente en Romanos 5:14, y leo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que no estaban bajo la ley, que es por supuesto el único principio de acuerdo con el cual pudo Dios mantener sus relaciones salvadoras con el hombre desde que se hizo pecador. Pero Dios tiene que mostrar al hombre su pecaminosidad, y solo esto es posible por revelarle su santidad y justicia y exigirle que ajuste su vida y conducta a esa regla santa y justa. Dios sabía que el hombre no querría, que no podría hacerlo, pero el hombre no lo sabía y tuvo que descubrirlo por medio del fracaso. Por esto mismo, Dios dio la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado, dice el versículo 20 en su última parte. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Con esto hemos dado parcialmente respuesta a la pregunta relativa a lo cual era el ministerio señalado a la ley. Pero este tema realmente requiere más énfasis y mayor tratamiento. Dios llamó a la ley un ministerio de muerte y condenación, y no de justicia, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. El pecado, para mostrarse pecado, obró en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La cuarta pregunta se refiere a la abrogación o anulación
de la ley, lo cual Dios repetida y enfáticamente afirma en Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Voy a leerlos. Pues se da testimonio de él. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, mis hermanos, lo repetimos una y otra vez porque así lo hace Dios. Él afirma y reafirma esta gran verdad, sabiendo que la propia justicia del hombre difícilmente llevará a que la ley sea abrogada. No es que Dios haya cambiado sus planes, aunque así parezca a una mente superficial. Primero, por haber él principiado a tratar con el hombre sobre el principio de la fe desde Abel. Segundo, luego de haber condicionado las relaciones y la bendición de Israel sobre la obediencia a la ley. Y tercero, haber vuelto otra vez después de la cruz a la vía de la simple fe aparte de la ley. No ha habido cambios en Dios. Su proceder con el hombre ha sido siempre el de la fe. Tampoco fue la ley algo agregado a la fe para asegurar el favor de Dios, ni fue la abrogación o anulación del mandato precedente una evidencia de que él había buscado y esperado por medio de la ley la justicia en el hombre, y que al fracasar la ley hubiera recurrido a la gracia sin las obras de la ley. De ningún modo. La ley entró simplemente para que abundara la transgresión, es decir, para que por su quebrantamiento el hombre descubriera su propia culpa y pecado, así como su incapacidad para socorrerse a sí mismo. Moisés había profetizado en Levíticos y en Deuteronomio que Israel fracasaría profundamente y que serían provocados a celos con el advenimiento de los gentiles, una nación necia, y que por último el remanente de Israel sería restaurado por Dios en gracia soberana, según leemos en Romanos capítulo 11, en los versículos 31 y 32, dice la Escritura: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sé que estoy repitiendo muchas veces la misma cosa, pero miren, un antiguo educador alemán decía: el primer principio de la educación es la repetición, el segundo es la repetición y el tercero la repetición. Llegamos entonces así, mis amados, a la siguiente gran sección de esta maravillosa carta, contenida en los versículos 21 hasta el 31 del capítulo 3, que describirá la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si el Señor permite, el próximo jueves estaremos entonces iniciando con esta sesión. Pero no olviden, mis hermanos, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Dios ha declarado 14 acusaciones contra el hombre, contra todos los hombres, contra toda la raza humana. También ha declarado una gran culpabilidad para su pueblo por no obedecer a su palabra.
Pero recuerden que por las obras de la ley nadie será justificado, pues al contrario, por la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Qué ha hecho la ley? Sencillamente revelar el pecado que el hombre tenía oculto. Porque al hombre no poder cumplir perfectamente y transgredir las normas de Dios, su pecado se ha hecho claramente evidente. Pero que Dios mandó a su justo y santo Hijo a morir como nuestro Redentor, para que por Él podamos tener acceso al Padre. Esto es su gracia soberana. Padre, te damos honor y gloria. Tú eres Dios grande, sublime y eterno. Una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Permite, Jehová, santo y poderoso, que cada día nosotros seamos oidores, hacedores de tu palabra. Hombres y mujeres que puedan dejar que sus vidas sean permeadas por tu palabra, que sus acciones sean ajustadas a tu palabra, que sus quehacer sea ajustado a tu mandato divino. Ayúdanos, oh Dios, para amarte, para servirte y para serte fiel. Te ruego por favor que bendigas a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, a cada familia del miembro cristiano de nuestra organización, de nuestra iglesia. Bendice a nuestro presidente nacional, bendice a cada uno de nuestros ministros distritales, bendice la obra evangélica en Colombia, Señor, y en todo el mundo. Y de una manera especial, una vez más, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, el Consolador, esté consolando de una manera extraordinaria a la familia del reverendo Hagi, que hoy está en tu presencia. Permite, Señor, que la familia OM también sea consolada por la administración de tu Espíritu Santo en momentos. Hoy, Señor, tenemos sentimientos encontrados de gozo y alegría porque nuestro hermano se ha ido contigo, pero también de tristeza porque nos ha dejado. Bendice, por favor, extiende tu mano sobre los que están enfermos, oh Dios, y glorifícate de una manera extraordinaria como solo tú sabes hacerlo. Glorifícate, Jehová de los ejércitos, y recibe tú la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos muchas gracias, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la invitación es para el próximo jueves a la misma hora, 7:30, para que usted pueda conectarse. La invitación también es para que puedas compartir con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares, compañeros de trabajo, vecinos, este link, para que ellos también puedan ser bendecidos por la administración de la palabra del Señor. Y recuerda que el domingo a las 4 de la tarde estamos en nuestra escuela dominical de manera presencial. No te quedes en casa, ven al templo, busca del Señor, congrégate, busca la bendición. Dios los bendiga, Dios les guarde y que pasen un feliz y bendecido resto de semana.